Hay días en los que lo único que deseamos es desaparecer. Escapar del mundo por un momento. Alejarnos de la presión, de las exigencias, de las expectativas que otros depositan sobre nosotros, sobre todo de las que nosotros mismos cargamos en el corazón. En esos días, la pregunta que más resuena en lo profundo del alma es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está cuando me siento perdido? Cuando todo se derrumba, cuando nadie comprende lo que estoy atravesando. ¿Alguna vez te ha pasado? ¿Has sentido como si caminaras por un túnel oscuro, sin dirección, y cada paso pesa más que el anterior? ¿Has sentido que estás luchando en soledad? Que las personas te miran, pero no alcanzan a ver lo que realmente sucede dentro de ti. A veces, parece que Dios guarda silencio. Oramos, lloramos, suplicamos, insistimos, y no pasa nada. Es como si el cielo estuviera sellado, como si las respuestas jamás llegaran. Y entonces, el corazón empieza a desfallecer. Comenzamos a pensar que quizá Dios se ha olvidado de nosotros, que tal vez hemos cometido errores demasiado graves como para merecer ayuda. Y en medio de ese vacío, una voz susurra suavemente: ríndete. Ya no merece la pena seguir. Pero esa voz no viene de Dios, porque Dios jamás abandona a los suyos. Él no se olvida de ti. Que guardes silencio no significa que te haya dejado. El silencio de Dios no es un rechazo. Es un tiempo de preparación. Mira a Jesús. Él, que era santo, perfecto, el mismísimo Hijo de Dios, pasó 40 días en el desierto. 40 días de hambre, sed, cansancio y tentaciones. En soledad. Sin amigos, sin multitudes, sin aplausos. ¿Te imaginas lo que pudo haber sentido? ¿Crees que no hubo momentos en los que, como hombre, se preguntó por qué tenía que pasar por eso? Y, sin embargo, fue precisamente en ese desierto silencioso donde algo poderoso se fue formando dentro de él. Una fuerza, una convicción, una intimidad profunda con el Padre que solo nace en medio del dolor. Y fue justo después de ese desierto que comenzó su ministerio. Los milagros vinieron tras la soledad. Las sanidades llegaron después de la prueba. El propósito se manifestó tras el silencio. Y quizás eso es lo que ahora mismo te está ocurriendo. No estás siendo ignorado. Estás siendo moldeado. ¿Conoces la historia de José? Ese joven que soñaba en grande, pero fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, lanzado a un pozo y después encerrado en una prisión. Todo eso sin haber hecho nada malo. A los ojos humanos, fueron años de juventud desperdiciados. Imagino cuántas veces pensaría: Dios me dio un sueño. Yo creí en él. Y ahora estoy aquí, olvidado en esta celda oscura. ¿Será que aún se acuerda de mí? Pero los tiempos de Dios no fallan. Porque en el momento perfecto, José fue sacado del fondo de la cárcel y llevado al trono de Egipto. Todo lo que vivió en silencio, todo lo que soportó en secreto, se convirtió en lo que necesitaba para liderar, para salvar a toda una nación, incluso a los hermanos que lo traicionaron. ¿Ves el paralelismo? ¿Cuántas veces has sido herido por aquellos que más amabas? ¿Cuántas veces la vida te llevó a un lugar que no merecías? Situaciones en las que clamaste por justicia, pero la respuesta no llegó. Tal vez, ahora mismo, te encuentres en uno de esos pozos. Miras a tu alrededor y todo parece oscuro, solitario y frío. Pero Dios sigue ahí. No te ha abandonado. Te está formando. Te está haciendo más fuerte. Porque el lugar al que Él quiere llevarte exige que seas alguien más sólido, más preparado que quien eres hoy. ¿Y sabes cuál es la parte más hermosa de todo esto? Dios percibe lo que nadie más logra ver. Él fue testigo de tus lágrimas en secreto, escuchó cada oración que apenas pudiste pronunciar, comprendió los pensamientos que ni tú mismo consigues explicar, y conoce esos miedos que guardas tan dentro que ni te atreves a mencionar. Y no está de brazos cruzados. Puede que estés pensando: ni siquiera tengo fuerzas para seguir orando. Y entonces Dios, con ternura, te responde: no necesitas decir nada. Yo comprendo tu silencio. Porque Él es el Dios que escucha los llantos, que descifra los suspiros, que entiende lo que dice un corazón roto. ¿Has pensado alguna vez que quizás lo que estás enfrentando hoy no es en vano? Que puede que tu sufrimiento esté moldeándote para que algún día puedas levantar a otros que también han caído. Que tu historia será la respuesta que alguien más necesitaba. Mira el caso de Tyler Perry. Creció rodeado de abusos, miseria y rechazo. Durante meses durmió en su coche, mientras sus proyectos eran descartados una y otra vez. Y hoy, no solo es una figura de éxito a nivel global, sino que ha ayudado a miles de personas, ha construido uno de los estudios de cine más grandes de Estados Unidos y habla con libertad sobre su fe, sobre cómo Dios jamás lo abandonó, ni siquiera cuando parecía que todo estaba perdido. ¿Lo entiendes? Tu dolor no es inútil. Tu silencio tiene sentido. Y ese desierto que estás atravesando no es el final de tu historia. Es el principio de algo nuevo. Puede que hoy estés exhausto.
Puede que te encuentres de rodillas, convencido de que a nadie le importa. Pero el cielo entero te observa. Y Dios, con su paciencia infinita, está cuidando cada detalle en tu proceso. Porque cuando llegue su momento, cuando todo esté en su lugar, lo comprenderás. Pero necesitas resistir un poco más. No te rindas ahora. No tires por la borda lo que Él ya ha comenzado en ti. No cierres la puerta cuando la bendición ya está en camino. Y si aún así surgen dudas en tu corazón, mira la cruz. Recuerda a aquel que, incluso en el silencio más profundo, con los clavos atravesando sus manos y el cielo aparentemente cerrado, decidió seguir creyendo. Porque sabía que después del dolor vendría la resurrección. Y contigo no será distinto. Sigue adelante. Dios aún no ha terminado. Lo que comenzó en ti, lo va a cumplir. Existen dolores que no se pueden explicar con palabras. Traiciones que dejan cicatrices más profundas que cualquier herida física. Pérdidas que te dejan sin rumbo. Sueños que se escapan de las manos como si fueran arena. Y en medio de ese caos silencioso que nadie más percibe, el alma grita, ¿por qué? ¿Por qué yo? Tal vez estés atravesando uno de esos momentos en los que todo parece hecho pedazos. Y lo más duro no es lo que otros puedan decirte, sino lo que tú te dices cuando estás solo. He fracasado. No soy suficiente. Nada de lo que hago funciona. ¿Cuántas veces has pensado que la vida sería más sencilla si simplemente desaparecieras? No estás solo en ese pensamiento. Son miles, millones, los que cargan con ese mismo peso cada día. Pero hay algo que muchos ignoran. Ese dolor que hoy te está quebrando por dentro puede ser justo el terreno fértil donde Dios plantará el propósito más hermoso de tu vida. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Un hombre recto, íntegro, que amaba a Dios con sinceridad. Y sin embargo, lo perdió todo. Familia, riquezas, salud, amigos, y lo más profundo, perdió la paz. Llegó a maldecir el día en que nació. Gritó al cielo. Fue aplastado por la aflicción. Pero el final de su historia no fue solo una salida del sufrimiento, sino el comienzo de un propósito renovado. Dios le devolvió todo. El doble. Y aún más importante, Job llegó a conocer a Dios de una manera que nunca antes había experimentado. Dijo, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y si tu dolor te está llevando justo a ese lugar? ¿Y si lo que estás atravesando es lo que Dios está usando para transformarte desde dentro? Hay un pasaje en 2 Corintios 1:4 que dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que, con ese mismo consuelo, podamos consolar a los que estén pasando por cualquier dificultad. Es decir, Dios puede transformar tu dolor en una herramienta de sanidad para otros. Quizá pienses que esto no tiene nada que ver contigo. Tal vez te digas, si ni siquiera tengo fuerzas para mí, ¿cómo voy a ayudar a alguien más? Y justo ahí es donde entra el poder del testimonio. No hace falta estar completamente curado para ser útil en las manos de Dios. Lo único que necesitas es tener la disposición de seguir caminando, aunque tu corazón esté hecho pedazos. Mira la vida de Nick Vujicic, un hombre que nació sin brazos ni piernas. Desde su niñez fue víctima de burlas, de rechazo, y vivió crisis tan profundas que llegó a pensar en acabar con su vida a los 10 años. Sí, 10 años. Un niño, en plena infancia, deseando morir porque no entendía por qué había venido al mundo. Pero un día, algo dentro de él cambió. Tomó la decisión de creer que su vida tenía sentido. Y poco a poco fue descubriendo que Dios podía usar incluso su discapacidad para impactar a millones. Hoy en día, ha dado conferencias en más de 70 países, ha inspirado a innumerables personas, está casado, tiene hijos y es un testimonio viviente de que el propósito de Dios supera cualquier limitación humana. Y ahora quiero que te preguntes algo, ¿y si eso que tú llamas final, Dios lo está llamando comienzo? ¿Y si ese dolor que parece estar consumiéndote por dentro es, en realidad, el umbral hacia algo que todavía no puedes ver? Reflexiona, ¿cuántas personas conoces que han pasado por situaciones parecidas a la tuya y se rindieron? ¿Y cuántas de ellas, si hubieran resistido un poco más, tal vez hoy estarían disfrutando del mejor tiempo de sus vidas? El dolor no significa que Dios te haya dejado solo. El dolor puede ser el impulso que necesitas para moverte del sitio en el que estás estancado. ¿Cuántas veces crecemos después de una caída? ¿Cuántas veces solo aprendemos a orar con el alma y buscar a Dios de verdad cuando todo lo que nos daba seguridad se derrumba? Puede que ahora mismo estés siendo quebrantado, no porque Dios quiera castigarte, sino porque quiere reconstruirte. Como hace el alfarero con el barro, rompe la vasija agrietada, pero no la desecha. La rehace, la moldea. Y al final, aquello que parecía defectuoso se convierte en una verdadera obra maestra. ¿Has pensado alguna vez que esas lágrimas silenciosas que derramas por la noche pueden ser justamente el material que Dios está usando para escribir el capítulo más poderoso de tu historia? Nada se desperdicia. Ni una sola lágrima. Ninguna desilusión. Ninguna noche sin dormir.
Todo está siendo anotado en el cielo. Y todo será usado a tu favor en el momento perfecto. Hay un versículo en Romanos 8:28 que muchos conocen, pero que pocos sienten de verdad en el alma. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas las cosas. Las buenas y las malas. Las risas y los llantos. Las victorias y las pérdidas. Si amas a Dios, si aún puedes, aunque con dificultad, confiar en Él, entonces ten la seguridad de que este dolor también obrará para tu bien. Aunque hoy no puedas verlo. Pero atención, tienes que tomar una decisión. ¿Este dolor te va a hundir o te va a levantar? ¿Será el fin de tu fe o el inicio de tu propósito? Puedes usar tu historia como excusa para rendirte o como inspiración para levantar a otros. La decisión es tuya. Y quiero proponerte un reto. Durante los próximos 10 días, cada noche antes de dormir, escribe 3 cosas que Dios haya hecho por ti en el pasado, por pequeñas que parezcan. Y junto a ti, escribe una herida que quieras poner en manos de Él. Hazlo con el corazón abierto, como si hablaras con un amigo íntimo, como si soltaras todo lo que llevas dentro. Y después, léelo en voz alta. Créeme, empezarás a notar que, aun entre tanto dolor y confusión, hay una luz que no se apaga. No hace falta que lo comprendas todo ahora. Solo necesitas confiar en que Dios aún está escribiendo tu historia. Esa misma herida que hoy te detiene puede convertirse mañana en el testimonio que levantará a muchos. Pero para eso, tienes que tomar la decisión de seguir. Aunque tengas los ojos llenos de lágrimas. Aunque no entiendas nada. Porque al final, ese dolor se irá. Y lo que permanecerá será el propósito. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, no tengo nada? Nada me sale bien. Todo me va mal. ¿Cuántas veces has mirado tu vida y has sentido que ya es tarde para empezar de nuevo? Que has fallado demasiado. Que has desperdiciado demasiado tiempo. Que ya no tiene sentido intentarlo otra vez. Pero déjame decirte una verdad que puede cambiar tu perspectiva. Lo que tienes hoy es suficiente para que Dios haga algo extraordinario. No se trata de tenerlo todo. Se trata de tener fe para entregar lo poco que tienes en manos de aquel que puede multiplicarlo. ¿Te has dado cuenta de que Dios, en la Biblia, nunca pide lo que una persona no tiene? Cuando llamó a Moisés, no le pidió soldados. Le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y Moisés respondió, un bastón. Ese simple trozo de madera, que usaba para guiar ovejas, fue lo que Dios utilizó para abrir el Mar Rojo y liberar a todo un pueblo. Lo que parecía insignificante se volvió milagroso en las manos adecuadas. ¿Y tú? ¿Qué tienes ahora entre tus manos? Tal vez parezca poco, tal vez te parezca irrelevante, pero si lo entregas a Dios, Él lo puede usar. La viuda en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba a punto de preparar la última comida para ella y su hijo antes de morir. Pero cuando siguió la instrucción de Dios dada por el profeta Elías, ese poco fue suficiente para alimentarles durante toda la sequía. ¿Cuántas veces nos quedamos paralizados esperando que todo sea perfecto? ¿Te has escuchado diciendo, empezaré cuando tenga más dinero, cuando tenga tiempo, cuando las cosas estén más tranquilas, cuando me sienta mejor? Pero la realidad es que, si esperas que todo encaje para comenzar, jamás darás el primer paso. Siempre habrá una excusa. Siempre parecerá que algo falta. Pero el tiempo no se detiene. Y Dios te está diciendo, empieza con lo que tienes. Tal y como estás. Yo me encargo del resto. ¿Conoces la historia de Oprah Winfrey? Nació en una pobreza extrema. Sufrió abusos durante su infancia. Fue rechazada. Fracasó muchas veces y fue despedida de uno de sus primeros trabajos como presentadora porque le dijeron que no servía para la televisión. Pero no se rindió. Usó lo que tenía, su voz, su empatía, su dolor convertido en fuerza, y con eso construyó un imperio. Hoy, además de ser una de las mujeres más influyentes del mundo, utiliza su historia para animar a otros a levantarse. No empezó teniéndolo todo, pero empezó con lo que tenía. Y tú también puedes hacerlo. Tal vez no tengas un currículum perfecto. Tal vez estés sin trabajo, sin el apoyo de tu familia, sin claridad sobre tu futuro. Pero hay algo que aún posees, y eso nadie puede arrebatártelo, tu fe. Y con fe, Dios puede abrir caminos que parecen imposibles. Piensa en David. Cuando enfrentó a Goliat, no llevaba armadura, ni espada. Solo 5 piedras. Y la confianza en un Dios más grande que cualquier enemigo. Tal vez hoy tu Goliat sea esa deuda que no te deja respirar. Ese matrimonio que se está desmoronando. Esa sensación de que no sirves para nada. Esa frustración constante de sentir que no avanzas por más que lo intentes. Pero tienes la piedra en la mano. Solo necesitas lanzarla. ¿Cuántas ideas has tenido y guardado en un cajón por miedo a fracasar? ¿Cuántas veces has querido empezar algo nuevo? Un curso, un proyecto, un nuevo comienzo, y lo has pospuesto una y otra vez. Ese después que esperas puede que nunca llegue.
Pero el hoy te pertenece. Y Dios está listo para convertir ese paso pequeño en un giro total en tu vida. No menosprecies lo que tienes. No infravalores tus capacidades. No subestimes el impacto que puede tener un gesto sencillo, una acción humilde. ¿Sabes qué reto quiero proponerte? Durante los próximos 7 días, anota cada día 3 recursos que ya tienes. Puede ser cualquier cosa: tiempo libre, una habilidad, una idea, una conexión, una vivencia. Y luego, escribe una pequeña acción que puedas hacer usando uno de esos recursos. No esperes una gran revolución. El cambio verdadero empieza en los detalles. En el paso de fe. El milagro comienza con un sí pequeño pero honesto. Puede que no lo tengas todo, pero tienes exactamente lo necesario para comenzar un nuevo capítulo. ¿Recuerdas a aquel niño con 5 panes y 2 peces? En medio de una multitud hambrienta, podría haberse quedado callado, escondiendo lo poco que tenía. Podría haber pensado: esto no vale nada, no va a servir. Pero lo entregó. Y ese poco, en las manos de Jesús, alimentó a más de 5.000 personas. Ese es el principio. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánto crees. Puedes empezar hoy, con lo poco que te queda, con la fuerza que aún permanece, con la fe que aún late dentro de ti, aunque sea débil. Y si das ese primer paso, Dios te sorprenderá, porque Él no está esperando que tengas todo resuelto. Solo está esperando que decidas no rendirte. Existen momentos en los que todo en nuestro interior clama por descanso. El dolor, el agotamiento, la desilusión, todo se mezcla y nos empuja peligrosamente hacia el borde del abandono. Ese momento en que el alma susurra: ya basta, no puedo más. Y quizás ese sea tu grito silencioso ahora mismo. Quizás estés enfrentando una batalla invisible, cargando un peso que nadie más comprende. Y aunque estés rodeado de personas, te sientes invisible, como si el mundo hubiera seguido girando para todos, menos para ti. Pero escucha con atención: no estás en el final. Estás en medio de la historia. Y aunque este parezca el capítulo más oscuro, no determina el final del libro. Porque el autor de tu historia aún está escribiendo. Y no ha terminado. ¿Cuántas veces has querido soltarlo todo? ¿Dejar de intentar? ¿Cuántas veces comenzaste algo con fe, y a mitad del camino todo se vino abajo? Y entonces aparece esa vieja sensación de fracaso, de impotencia, de no saber hacia dónde ir. Tal vez estés en una etapa en la que todo parece detenido. Nada avanza. Nada cambia. Y te preguntas: ¿será esta mi vida para siempre? Déjame recordarte algo que puede cambiar tu forma de ver las cosas. Dios no actúa según nuestro reloj. Él actúa según su propósito. Y ese propósito es eterno, profundo y muchas veces invisible a nuestros ojos ansiosos. ¿Recuerdas a Ana, en la Biblia? Una mujer sin hijos. Burlada. Humillada. Durante años oró por tener un hijo. Durante años esperó una señal. ¿Cuántas veces pensó en rendirse? ¿En aceptar que ese dolor sería para siempre? Pero ella persistió. Y en el tiempo justo, Dios le respondió. Porque el propósito de Dios nunca llega tarde. Y lo que hoy parece silencio, mañana puede convertirse en el inicio de un milagro. No sueltes tu fe. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque te parezca pequeña. Porque Dios no necesita grandeza, solo necesita entrega. Y lo que hoy entregues con sinceridad, Él lo multiplicará más allá de lo que puedas imaginar. Y si esa deuda que te ahoga es económica, no olvides que incluso una carga de aproximadamente 23.000 euros no es mayor que el poder de Dios para abrir puertas. Nada es imposible para Él. Aunque estuviera llorando, aunque estuviera agotada, aunque no comprendiera nada, ella no se detuvo en mitad del camino. Y fue precisamente en esa perseverancia nacida de la fe donde Dios obró lo que parecía imposible. Ana dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes que ha tenido el pueblo de Israel. Ahora mira tu propia vida. ¿Cuántos Samuels has dejado de dar a luz porque te rendiste antes de tiempo? ¿Cuántas bendiciones podrían haber florecido si hubieras resistido solo un poco más? Lo que más desea el enemigo es que te detengas. Porque él sabe que si sigues adelante, alcanzarás promesas que hoy te parecen lejanas. Él no pelea contigo por lo que hiciste en el pasado, pelea porque teme lo que está por venir en tu vida. Por eso las pruebas se intensifican cuando estamos a punto de un giro. Por eso el peso parece insostenible justo antes del milagro. Porque el dolor más profundo suele preceder al nacimiento de algo glorioso. ¿Recuerdas a Pedro? Caminaba con Jesús, presenciaba los milagros, era cercano al Maestro. Pero cuando la presión lo alcanzó, cayó. Negó a Jesús 3 veces. Imagínate lo que sentiría en ese momento: vergüenza, culpa, arrepentimiento. Podría haberse alejado para siempre. Podría haber dicho: esto se acabó para mí. He fallado. Pero regresó. Y fue perdonado. Y fue usado por Dios.
y se convirtió en una columna fundamental de la Iglesia. Si incluso Pedro, con todos sus errores, tuvo una nueva oportunidad, ¿quién te ha hecho creer que tu historia terminó? ¿Quién te dijo que Dios ya se olvidó de ti? ¿Quién te convenció de que tu tiempo expiró? La Biblia está llena de hombres y mujeres que casi se rindieron, pero decidieron seguir. Y esa decisión lo cambió todo. Habrá quienes te miren sin comprender por qué insistes. Pensarán que estás loco por seguir orando, por seguir esperando, por seguir creyendo. Pero la fe verdadera no se basa en lo que los ojos ven. Se basa en aquel en quien confiamos. Y si confías en Dios, entonces tu lucha no es en vano. Tu esfuerzo tiene sentido. Tu proceso tiene propósito. Todo lo que estás viviendo forma parte de algo mucho más grande que aún se está gestando. Ahora respira profundo y reflexiona conmigo. Si te detienes ahora, ¿qué pasará? ¿Sentirás alivio momentáneo? Tal vez. Pero, ¿y después? Cuando descubras que no era el final, sino una travesía. Cuando te des cuenta de que te rendiste justo antes del milagro. El dolor que hoy sientes no durará para siempre. Pero la decisión que tomes en este momento puede marcarte para el resto de tu vida. Por eso, no te detengas. Aunque tengas que continuar llorando. Aunque tengas que arrastrarte. Pero continúa. Dios nunca prometió que sería fácil. Lo que prometió fue estar contigo en cada paso. Y cuando Él está contigo, el desierto puede parecer eterno, pero siempre tiene fin. Tal vez estés siendo purificado como el oro. Y el oro solo brilla después del fuego. Tal vez seas como el barro en las manos del alfarero. Y el barro solo toma forma después de ser moldeado y presionado. Ahora escucha con atención, hay una promesa que te espera al otro lado de tu perseverancia. Pero solo se cumplirá si decides seguir. Puede que ahora no lo veas, pero Dios ya ha escrito el final de tu historia. Y ese final es de victoria, de restauración, de sanidad, de un nuevo comienzo. Pero ese final no llega para quienes se rinden en el camino. Así que si hoy sientes que estás al límite, este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Ha sido Dios recordándote, esto aún no ha terminado. Yo todavía estoy aquí. Y no me iré de tu lado. Y si lo único que puedes hacer ahora es dar un paso, entonces da ese paso. Porque cada paso es un grito de resistencia. Cada paso es una declaración de fe. Cada paso que das es una afirmación de que confías en que algo mucho más grande te está esperando. No te detengas ahora. Estás más cerca de lo que crees. Y justo cuando menos lo esperes, el cielo se abrirá. Respira, solo un instante. Calla todo a tu alrededor. Ahora, escucha con el alma lo que quiero decirte, no estás solo. Aunque el silencio parezca ensordecedor. Aunque nadie note tus lágrimas. Aunque tu mente grite ya no puedo más. Dios está contigo. En medio del caos. En medio del dolor. En medio de la incertidumbre. Él sigue a tu lado. Puede que estés al borde del colapso. Puede que tu corazón esté tan agotado que pienses que el próximo paso será el último. Pero escúchame. Este mensaje ha llegado a ti porque el cielo ha querido recordarte algo muy importante. Esto no se ha terminado. No te imaginas cuánto eres amado. No te imaginas lo valioso que eres. No tienes idea de cuántas veces Dios te ha protegido sin que tú lo supieras. ¿Recuerdas todas esas veces que pensaste en rendirte y aún así seguiste adelante? Has superado tantas batallas que ya ni te acuerdas. Pero Dios sí. Él lo vio todo. Él lo anotó todo. Y cada una de esas luchas te trajo hasta aquí. ¿Sabes qué espera Él de ti hoy? Solo una cosa, que no te rindas. No ahora. No hoy. Porque hay una promesa sobre tu vida. Y las promesas de Dios no mueren, aunque caigas. Él es el único capaz de mirar las cenizas y aún así ver propósito. Él es el único que te abraza por completo, incluso cuando te sientes hecho pedazos. Llora si lo necesitas. Pero no te rindas. Es normal sentirse agotado. Pero no te detengas. Duele. Sí. Pero sigue adelante. Porque quien siembra con lágrimas, recogerá con alegría. Un día mirarás atrás y dirás, ese día casi me di por vencido. Pero Dios me sostuvo. Y ese mismo día estarás sonriendo. Con los ojos llenos de lágrimas, pero con el corazón rebosante de gratitud. Porque entenderás que valió la pena mantenerse en pie, incluso cuando todo dentro de ti quería caer. Así que, por favor, hazlo por ti. Por tu historia. Por la promesa que Dios te dio. No te detengas ahora. Aún te quedan por vivir momentos maravillosos. Aún llegará el día en que agradecerás no haberte rendido hoy. Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está comenzando. Amén.